Ahora sí vamos a empezar. No sé si se acuerdan el caso que hemos estado viendo durante la mayoría de las ayudantías, que lo voy a compartir ahora. Ya, ahora sí. Este caso es el que venimos viendo desde que empezó la ayudantía y nos faltaba hacer la letra C de ambos casos. Hoy día vamos a terminar de ver eso. Vamos a terminar los dos casos ya hoy día. Así que para que empecemos. Partiendo por la letra C, que nos dicen que eh, para cada riesgo que se haya encontrado y cada transacción significativa, que tenemos que indicar los efectos potenciales más relevantes en los estados financieros, incluyendo las aseveraciones de la auditoría, que a su juicio serán las más relevantes. Ahora vamos a ver el tema de las aseveraciones, que vamos a ver para cada riesgo y para cada transacción significativa que encontramos tanto en el caso 1 como en el caso 2. Así que empecemos por recordar un poco de las aseveraciones. Si vamos a la sección 315 de la NAGA, en el párrafo A114, ahí tenemos todo lo que son las aseveraciones. Tengo un minuto para ponérselas. En el párrafo A114. Aquí. En el párrafo A114 de la sección 315 de la NAGA, nos muestra que las aseveraciones se dividen en tres secciones. Tenemos las afirmaciones de las clases de transacciones y hechos para el periodo. Eh, tenemos las afirmaciones para los saldos de las cuentas al cierre del periodo. Y tenemos las afirmaciones respecto a las presentaciones y revelaciones. Dentro de estas, tenemos en la primera, que son las afirmaciones de las transacciones y hechos del periodo, tenemos la de ocurrencia, que son transacciones y hechos que han sido registrados, han ocurrido y corresponden a la entidad. Tenemos integridad, que son todas las transacciones y hechos que debieran haber sido registrados, han sido registrados. Tenemos exactitud, los montos y otros datos relacionados con transacciones y hechos han sido apropiadamente registrados. Tenemos corte documentario, las transacciones y hechos han sido registrados en el periodo contable correcto. Tenemos la clasificación, que son las transacciones y hechos que han sido registrados en las cuentas correctas. Dentro de las afirmaciones para los saldos de cuenta al cierre del periodo, tenemos la existencia, que son los activos y pasivos e intereses patrimoniales que existen. Tenemos los derechos y obligaciones. La entidad mantiene o controla los derechos activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Tenemos integridad, de nuevo, todos los activos, pasivos y participaciones patrimoniales que debieran haber sido registrados han sido registrados. Valorización y asignación. Los activos, pasivos y participaciones patrimoniales están incluidos en los estados financieros a montos apropiados y cualquier ajuste de valorización o asignación resultantes ha sido registrado apropiadamente. Y dentro de las afirmaciones de presentación y revelación,
tenemos ocurrencias y derechos y obligaciones. Los hechos, transacciones y otros asuntos relevantes han ocurrido y corresponden a la entidad. Integridad, todas las revelaciones que debieran haber sido incluidas en los estados financieros han sido incluidas. Clasificación y entendimiento, la información financiera está apropiadamente presentada y descrita y las revelaciones están expresadas claramente. Y exactitud y valorización, que la información financiera y otras está razonablemente revelada y por montos apropiados. Sabiendo esto, podemos ya seguir haciendo el caso. Dentro del caso 1, teníamos la matriz de riesgo ya lista, que esta yo la envié la semana pasada, si no estoy mal. Y aquí tenemos la matriz de riesgos lista del caso 1. Vamos a partir primero viendo los riesgos que ya los tenemos marcados en una matriz de riesgo y después vamos a ver las transacciones significativas. Esto lo vamos a ir haciendo en conjunto, ¿ya? Dentro del primer riesgo que tenemos es una demanda por despidos injustificados en el caso 1. Esperen un segundo. Al tiro, mami. Dame un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Dentro del caso 1, que ahora sí lo voy a poner, teníamos los siguientes riesgos que habíamos encontrado, que era la demanda de los despidos injustificados y el otro riesgo que se había encontrado era un déficit efectivo. Para el primer riesgo, que es una demanda por despido injustificado, ¿qué tipo de pruebas se le harían? ¿Este aplicaría a pruebas de control o a pruebas sustantivas? ¿A alguno se le ocurre si serían pruebas de control o serían pruebas sustantivas? Catalina, ¿y por qué serían sustantivas?
Ya, mira, espérame, dame un segundo. No sé si se fijan, pero están dentro de los tipos de riesgo, están el tipo de riesgo, el de control, el inherente y... ay, ¿cuál era el otro? Hay el riesgo de... Ahora sí. Dentro de los tipos de riesgo se encontraban tres. Y en este caso, o sea, ese mismo, el de detección, disculpa. En este caso, o sea, tanto en el primero como en el segundo, en el primero encontramos solamente un tipo de riesgo que ambos son de control. Por ende, si es que se ve así por esa parte, las pruebas sustantivas tienen que ver con el tema de los registros, las transacciones y todo eso. En cambio, las de control son las que tienen que ver con toda la parte administrativa, por así decirlo, de la empresa. Entonces, al tener una demanda por despidos injustificados, tenemos un control que está malo dentro de la empresa. Entonces, ahí se tendría que hacer una prueba de control. Para poder hacer esta prueba, a algunos se le ocurre así como qué prueba, qué afirmaciones se podrían ver aquí en esta parte para poder ver el tema del riesgo. Dentro de las afirmaciones que teníamos de ocurrencia, integridad, exactitud, existencia. Ahí están las afirmaciones para que me puedan decir así como qué afirmaciones ocuparían ustedes para este riesgo que es la demanda por despidos injustificados.
¿Hay alguna afirmación que hayan encontrado que sirva así como para poder revisar este riesgo? Y a ver, vamos a tratar de hacerlo entonces. Dentro de las afirmaciones que tenemos está la ocurrencia, que es que las transacciones y hechos que han sido registrados han ocurrido y corresponden a la entidad. ¿Podría aplicarse aquí en este caso esta afirmación? Ya. Entonces, dentro de una de las afirmaciones que tenemos es la ocurrencia. Tenemos también integridad. Todas las transacciones y hechos que debieran haber sido registrados han sido registrados. Esta afirmación se aplicaría aquí. Entonces también tomaríamos una afirmación de integridad. Exactitud. Los montos y otros datos relacionados con transacciones han sido apropiadamente registrados. Dentro del corte documentario, las transacciones y hechos han sido registradas en el periodo contable correcto. Ajá. En el Amazon Prime, hija, en la aplicación azul que está bajito. Sí. Ahí va. Ya, ahora sí. Dentro de otra de las afirmaciones que tenemos es la clasificación. Las transacciones y hechos han sido registrados en las cuentas correctas.
existencia. ¿Los activos, pasivos e intereses patrimoniales existen? Si uno se da cuenta y lo lleva así al tema de la demanda en sí existe. Ya, y esa demanda eh, ya se tiene listo el tema de la provisión por el tema de que tienen una alta probabilidad de perder en la demanda. Entonces eso, al tenerlo ya listo y tenerlo provisto, sí existe. Entonces esta también vendría siendo una de las afirmaciones que se podría aplicar en este caso. Dentro de las afirmaciones que faltan, que ya sea derechos y obligaciones, valorización y asignación, ocurrencia, derecho y obligación, clasificación y entendimiento y exactitud y valorización, ¿hay alguna más que entra que den dentro de estas afirmaciones? Muy bien. Ya. ¿Alguna otra más que se pueda aplicar aquí? ¿O con esas ya estaríamos? Sí, pero integridad ya lo habíamos puesto, que al final y al cabo vienen siendo las mismas, aunque estén en distintas clasificaciones. Siempre se va a aplicar el mismo criterio en integridad. Ya. Entonces pasemos al siguiente riesgo, que el siguiente vendría siendo el déficit de efectivo.
Y ahora sí. Dentro de este riesgo, que es por una mala gestión de la corporación, ¿qué afirmaciones utilizarían o cuáles creen que son las correctas para poder ver este riesgo? Ocurrencia, transacciones y hechos que han sido registrados, han ocurrido y corresponden a la entidad. Muy bien. ¿Alguno más? Y entonces, integridad. Todas las transacciones y hechos que debieron haber sido registrados han sido registrados. Ahora sí. Ya. Clasificación. Las transacciones y hechos han sido registrados en las cuentas correctas. Muy bien. Exactitud. Los montos y otros datos relacionados con transacciones han sido apropiadamente registrados. Y entonces, dentro del corte documentario también es revisar que las transacciones y hechos hayan sido registrados en el periodo contable correcto. ¿Cuál más podría ser aquí? Los activos y pasivos e intereses patrimoniales existen. Muy bien, dentro de existencia esto también se puede revisar. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. La entidad mantiene o controla los derechos activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Porque aquí también podría ocurrir que supongamos alguno de la corporación esté pasando cosas que sean gastos propios de ellos y que eso les haga un déficit más grande todavía de efectivo a la corporación.
Valorización y asignación. Los activos pasivos y participaciones patrimoniales están incluidas en los estados financieros a montos apropiados y cualquier ajuste de valorización o asignación resultante ha sido registrado apropiadamente. Ya, a ver, vamos a ver si es que hay alguna más y si no, ya pasaríamos a ver las transacciones significativas, ¿ya? Sí, creo que no hay ni uno más dentro de las afirmaciones que hay. Así que vamos a ver las transacciones significativas del caso 1. Ya. Dentro de las transacciones significativas que teníamos acá en el ejercicio número 1, teníamos la letra E, F y G. Sus principales activos se concentran en disponible, que es un 10% del total de los activos, activo fijo, que es un 87% del total de los activos, y este último cuenta con terrenos, muebles y útiles, maquinarias y entre otros equipos. Dentro de acá, ¿cuál es la transacción significativa que tenemos dentro de sus activos? Dentro de los activos, la transacción más significativa, porque es el mayor porcentaje, tenemos el activo fijo, que eso ya toma todo lo que es terrenos, edificios, muebles, máquinas, todo. Así que sería una transacción significativa, sería el activo fijo. Ya. Para revisar esta transacción significativa, ¿cuáles serían las afirmaciones que verían para poder revisarla? Integridad. ¿Ya? ¿Cuál más? Clasificación. Que todas las transacciones y hechos hayan sido registradas correctamente. Que estén bien clasificados todos los activos dentro de los muebles, las maquinarias, terrenos, todo.
¿Cuál más? Existencia. Los activos pasivos e intereses patrimoniales existan. Exactitud. Que los montos y datos relacionados con transacciones han sido apropiadamente registrados. ¿Alguno más que pueda, alguna afirmación más que se pueda poner aquí? Derechos y obligaciones. La entidad mantiene, controla y los derechos activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Muy bien. Valorización y asignación. Que los activos, pasivos y participaciones patrimoniales estén incluidas en los estados financieros a montos apropiados y que cualquier ajuste de valorización o asignación resultante ha sido registrado apropiadamente. Que tenemos que ver el tema de la depreciación, si es que están con un método de costo, si es que están con el método de revaluación, si es que están bien registrados eso, así que esto también aplicaría acá. Sí, esas son todas las que eh, las que van dentro de esta transacción significativa. Tenemos más transacciones significativas que dice en la letra F, sus principales pasivos son cuentas por pagar y patrimonio, que es el 90% total de los pasivos. Dentro de esta, ¿cuál sería la transacción significativa? Muy bien, es patrimonio. Ya, al patrimonio, ¿qué afirmaciones se le podrían realizar para ver que sea exactamente el 90% dentro de los pasivos? Ya, integridad. ¿Cuál más? Exactitud. ¿Cuál más? Clasificación. Las transacciones y hechos han sido registrados en las cuentas correctas. Existencia.
que los activos pasivos e intereses patrimoniales existen. ¿Ya? ¿Y valorización y asignación no podría ser? Y ahora sí, ¿hay alguna más? Ya, entonces vamos a ver si es que hay alguna otra transacción significativa más dentro del caso. En cuanto a los estados de ingresos y gastos, sus ingresos más importantes corresponden a la subvención del Ministerio de Educación, a la subvención del Ministerio de Salud, y subvención municipal. En cuanto a sus gastos, los más relevantes son gastos de personal, mantención y reparación, y gastos de programas de gestión. Adicionalmente, tiene un fuerte gasto no operacional correspondiente a la depreciación de activo fijo. Aquí, ¿cuáles serían las que revisarían? Porque acá igual son varias a revisar, pues están todas las subvenciones que vendrían siendo los ingresos, están los gastos de personal, de mantención y reparación, y los gastos de programas en gestión, tenemos depreciación, que depreciación obviamente debe ser una cuenta muy grande como el 87% del activo fijo son, o sea, de los activos son activos fijos. Entonces la depreciación debe ser también una de las cuentas más grandes que debe tener la empresa dentro de sus gastos. Entonces, en general vendrían siendo los gastos. Ya, dentro de los gastos, vamos a tomar los gastos de personal, mantención y reparación y gastos de programas de gestión juntos, porque al final, al revisarlos uno por uno, serían las mismas afirmaciones que se aplicarían al tomarlos todos juntos y se hace solamente una vez. Dentro de estos gastos generales, ya, ahora sí, dentro de estos gastos generales, ¿cuáles afirmaciones se aplicarían? Ocurrencia, que las transacciones y hechos que han sido registrados han ocurrido y corresponden a la entidad. Integridad,
exactitud. ¿Alguna más? Corte documentario. Clasificación. Las transacciones y hechos han sido registrados en las cuentas correctas. Existencias. ¿Y hay alguna más? Derechos y obligaciones. La entidad mantiene o controla los derechos activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Exactitud y valorización. La información financiera y otra está razonablemente revelada y por montos apropiados. ¿Cuál más usarían? Ya veo. Y valorización y asignación. También podría ser ocurrencia, derecho y obligaciones. Y ahora sí, ¿hay alguna más que se pueda agregar? Ahora sí, ¿hay alguna más que se pueda agregar? Ya, entonces vamos con la depreciación. Sí, era la depreciación. Ya dentro de la depreciación, ¿qué afirmaciones se podrían realizar para ver que estén bien las depreciaciones y que correspondan a sus montos?
valorización y asignación. Que los activos pasivos y participaciones patrimoniales están incluidas en los estados financieros a montos apropiados y cualquier ajuste de valorización o asignación resultante ha sido registrado apropiadamente. ¿Cuál más se puede ocupar aquí? Exactitud. Ocurrencia. ¿Cuál más? Derechos y obligaciones. Integridad, que todas las transacciones y hechos debieran haber sido registrados han sido registrados. ¿Cuáles más estarían faltando acá? Ocurrencias y derechos y obligaciones. Clasificación y entendimiento. La información financiera está apropiadamente presentada y descrita y las revelaciones están expresadas claramente. Clasificación y entendimiento. Exactitud y valorización. Que la información financiera y otra está razonablemente revelada y los montos apropiados. ¿Alguno más que se le puede aplicar a la depreciación? Existencia. Chanchita, Alan, bájalo un poquito el volumen, por favor. Gracias, mi amor. Existencia, que los activos pasivos e intereses patrimoniales existen.
Ya, ¿faltaría alguna más o con esas estaríamos? Ya, y dentro de los ingresos, ¿no hay ninguna transacción significativa que se pueda revisar? Porque dentro de los ingresos, la mayor parte de los ingresos vienen siendo por subvenciones. Ya, a las subvenciones, ¿qué afirmaciones se les podrían realizar? Tenemos ocurrencia, que las transacciones y hechos que han sido registrados han ocurrido y corresponden a la entidad. ¿Cuál más? Integridad, que todas las transacciones y hechos que debieran haber sido registrados han sido registrados. Exactitud, que los montos y otros datos relacionados con transacciones han sido apropiadamente registrados. Corte documentario, que las transacciones y hechos han sido registrados en el período contable correcto. Clasificación, que las transacciones y hechos han sido registrados en las cuentas correctas. Existencia, que los activos, pasivos e intereses patrimoniales existen. Derechos y obligaciones. La entidad mantiene o controla los derechos activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Integridad, pero integridad lo pusimos de los segundos. Valorización y asignación, que los activos, pasivos y participaciones patrimoniales están incluidas en los estados financieros a montos apropiados y cualquier ajuste de valorización o asignación resultante ha sido registrado apropiadamente. ¿Alguna más? Ocurrencia, derechos y obligaciones, que los hechos, transacciones y otros asuntos relevados han ocurrido y corresponden a la entidad. Clasificación y entendimiento.
Que la información financiera esté apropiadamente presentada y descrita y las revelaciones están expresadas claramente. Y entendimiento. Exactitud y valorización. Que la información financiera y otras está razonablemente revelada y por montos apropiados. Ya, con esas estaríamos. Y con esa en general tendríamos ya listo el caso 1. El caso 2 también está lista la matriz de riesgo por si acaso. Esa la mandé todo junto. Y este lo voy a dejar de tarea, ya que ya van a ser la 1, o sea, son un cuarto para la 1. Y si es que me lo pudieran mandar al correo, o sea, es más que nada para que puedan ejercitar y ver si es que lo entendieron y ver cuáles se aplicarían a cada una. A los que me las quieran enviar o me quieran hacer preguntas, está mi correo, y si no, ahí lo ven. De igual manera, yo voy a mandar el caso 2 con con todas sus afirmaciones, ya sean para los riesgos y para las clases de transacciones significativas. ¿Ya? ¿Alguna duda con todo lo que hemos hecho hoy día? Ya. Muchas gracias, Catalina, por tu participación y nos estaríamos viendo la otra semana. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Gracias, tú igual.